El ayuno como terapia. El ayuno se ha usado durante muchos años, muchos siglos, como terapia para el tratamiento de diferentes padecimientos. Desde la antigüedad hasta el siglo actual, sí, hay diferentes padecimientos que se han venido manejando con el ayuno. Entonces, el ayuno significa falta de comida, simplemente. Bien, entonces damos inicio al desarrollo de este tema. Mi nombre es Carlos Miyazaki, soy especialista en alteraciones metabólicas del azúcar y pues antes que nada saludo como siempre a todos los amigos de América que me están viendo a través de los grupos de Facebook y WhatsApp. Como decíamos, el ayuno es falta de comida, sí, pero el significado principal es que hay un proceso que se llama autofagia. La autofagia, digamos, como su nombre lo dice, quiere decir que la propia célula, ¿sí?, va a digerir se puede decir, sus componentes, los componentes que están dañados, los componentes que están lesionados o enfermos, ¿sí? Y entonces ese proceso de autofagia es un proceso de limpieza. Entonces el mismo organismo, la célula, a través de sus células, va limpiando todos los componentes viejos, se puede decir, como de cualquier maquinita, ¿verdad?, que se descompone. Y aquí la gracia es que hay tal perfección en donde estos componentes, los componentes principales que se van a utilizar son los aminoácidos, ¿sí?, y esos aminoácidos son como las piezas de repuesto para formar nuevas células, tan buenas o quizá mejores que las que se habían formado anteriormente. Entonces esa es la gracia que se tiene con este proceso de autofagia. En esta situación de proceso de autofagia se dejan de sintetizar los ácidos grasos. Si los ácidos grasos que se utilizan como combustible, al transformarse los ácidos grasos como combustible directamente o bien a través de su transformación, digamos, en glucosa, y entonces se consume como combustible. Pues ese proceso de limpieza, o sea, tiene la intervención de 20 genes que participan de eso. Y entonces se da el proceso de degradación o digestión de los componentes celulares, que como ya dijimos, se descomponen en aminoácidos, que son las partes de las proteínas. ¿Sí? Entonces, estos aminoácidos siguen dos caminos. ¿Sí? Se puede decir, en una se sigue una vía de deshacer las proteínas dañadas o disfuncionales, y en la otra se van reciclando esas piezas de repuesto, que son de estos aminoácidos, en nuevos componentes celulares, como les decía. Los aminoácidos, después de esto, siguen 3 vías. Una vez que se vayan al hígado y entonces se transformen, se pueden transformar esos aminoácidos, ¿sí?, en glucosa. Y entonces utilizarse como combustible adecuadamente. Esa es una opción. La otra opción es que haya, digamos, una formación, una utilización directa, se transforman en glucosa también sin pasar por el hígado,
Y la otra, ¿verdad?, es que se vayan a formar nuevas proteínas, sí, más consistentes o las que requiera el ser humano. Hay sustancias, o mejor dicho, hay proteínas que regulan este proceso de autofagia. Estos reguladores son de dos tipos: lo que se llama la proteína mTOR y lo que es la proteína AMPK. AMPK, sí, significa formación de ATP, que es energía. O sea que aquí en este caso, ¿cómo es que se regula la autofagia normal en el ser humano? O sea, es un proceso normal, quiero que se entienda esto, ¿no?, que sucede en todos los humanos. Siempre que nos estamos dañando o digamos nuestras células se van envejeciendo, entonces siguen estas dos vías. La vía de la proteína mTOR, cuando baja la proteína mTOR, aumenta la autofagia. Igualmente, cuando aumenta la proteína AMPK, o sea que hay presencia de alto nivel de energía, entonces también aumenta la autofagia. Entonces, lo contrario, al aumentar la proteína mTOR, sí se para el proceso de autofagia. Y entonces, por supuesto, eso significa se para la regeneración celular, ¿no? O se lentece. Igualmente, al bajar la proteína AMK, que es la que nos va a dar la energía, ¿sí?, igualmente va a bajar el proceso de autofagia indispensable en nuestros diferentes órganos. Ahora, se ha descubierto que hay una serie de inhibidores, ¿sí?, del mTOR. Al inhibir el mTOR, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la autofagia como, digamos, procedimiento para terapia, ¿no? Y por eso es que se ha venido utilizando, por ejemplo, la rapamicina. La rapamicina, digamos, es una sustancia que se está utilizando como medicamento para detener la reacción a los trasplantes, ¿sí? Y entonces aquí, con este proceso, al subir, o sea, lo que hace la rapamicina es aumentar la autofagia, igual que sucede con otras sustancias como el resveratrol, la quercetina y la cúrcuma. Se puede decir que son las cuatro sustancias principales que van a inhibir este proceso y que se han venido utilizando y se van a seguir utilizando quién sabe por cuánto tiempo para aumentar el proceso de autofagia y contribuir a la terapia de diferentes padecimientos. Entonces, hay algunas creencias negativas con respecto al ayuno. Por ejemplo, hemos creído siempre que el ayuno quema el músculo y por eso hay la resistencia de mucha gente, sobre todo al que quiere tener una buena imagen, ¿no?, que, o sea, el ayuno no debe de practicarlo, ¿verdad? Y ese es un argumento que cae, o sea, por su propio peso, con toda esta explicación que les doy. Entonces, aquí la utilización de la autofagia como terapia, o sea, el ayuno, se puede aplicar de diferentes formas. Era importante dar alguna explicación teórica de por cómo es que se da el proceso de autofagia, que consiste en el ayuno,
pero en realidad la aplicación del ayuno sobre todo tiene utilidad en la atención de diabetes, cáncer y enfermedades neurológicas. En general, y quizá un cuarto, hablemos de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Pues prácticamente, si se dan cuenta, el ayuno es de utilidad para todos los padecimientos prácticamente crónicos degenerativos, sí, que son los problemas actuales, principalmente que sucede en nuestra etapa actual de desarrollo de la humanidad, ¿no? Con toda la complejidad después del inicio del capitalismo y las características del consumo de alimentos y la contaminación ambiental, todo esto, este tipo de padecimientos crónicos degenerativos se han incrementado extraordinariamente. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a utilizar el ayuno en cada uno de estos padecimientos? O sea, hablamos, está claro, ¿verdad? Hablamos de ayuno, hablamos de autofagia, ¿no? Y entonces, en el caso de la diabetes, se puede decir que en el caso del 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2 y un 10% diabéticos tipo 1. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que el diabético tipo 2 adquirió el padecimiento resultado de su ambiente. Sí, el resultado de su ambiente, principalmente en la alimentación, ¿sí? Y en el caso del diabético tipo 1, más que todo por la contaminación ambiental, los químicos que llegan a dañar, o sea, a causar una reacción del tipo, digamos, alérgico, una reacción autoinmune, y entonces se daña el páncreas, ¿no? Y entonces ahí, a lo mejor puede ser que llegue al nivel a aparecer el tipo 1, no porque haya venido de herencia, pues, sino que es adquirido también por los químicos, ¿verdad?, del medio ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, del diabético tipo 2, no viene de nacimiento el tipo 1. No necesariamente. No. Cuando el diabético es infantil, casi seguro que sí, ¿no? Pero cuando es, digamos, del tipo 2, pues es adquirido. Es por lo que comemos. La cantidad de azúcares o alimentos que se transforman en azúcar, ¿sí? Y entonces empieza a recargar, o sea, pasa por un proceso que se llama resistencia a la insulina. Todos los diabéticos tipo 2 antes de que les suba el azúcar en la sangre, van a pasar por esto, resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque le están metiendo muchos azúcares o alimentos que se hacen azúcar, entonces el cuerpo responde produciendo insulina, ¿sí? Y entre más veces coma, más es un disparo más de insulina del páncreas, y entonces se va elevando los niveles de insulina en la sangre, y lo cual trae una serie de trastornos en todo el organismo, porque la insulina es la única hormona que tiene patitas de recepción en todas las células del cuerpo, y entonces por eso influye, ¿sí?, en la producción y en la función de todas las demás hormonas.
Sí, entonces la insulina también, digamos, tiene relación, o sea, para poder engordar es indispensable la insulina. Sin insulina la gente no puede engordar. Claro, se requiere también que coma azúcar o alimento que sea de azúcar, ¿no? Entonces, por esa razón, casi todos los diabéticos tipo 2 son de cintura ancha, la gran mayoría, ¿sí? Ahora, cuando un diabético de tipo 2 se ha adelgazado, pues puede ser por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es que llegó a tal nivel la producción de insulina hasta que empieza a fallar el páncreas del exceso de producción de insulina. Y entonces el diabético tipo 2 pasa a adquirir, se puede decir, a entrar, a englobarse en la situación del diabético tipo 1 también. Y por eso cada vez hay más gente que, siendo diabético tipo 2, vean, se empieza a dañar su páncreas y entonces entran en las dos categorías. ¿Sí? Bien, entonces esa resistencia a la insulina, la mejor cura, la más efectiva que cualquier medicamento en el mundo, es el ayuno. Y no cuesta. Ahora, pues si no se trata de aplicar indiscriminadamente el ayuno, porque puede traer, mal manejado también, como todas las cosas buenas, ¿sí?, puede traer consecuencias negativas. Entonces debe ser aplicado de la manera correcta, ¿sí?, para encontrar la solución correcta. ¿Se dan cuenta la importancia del ayuno en el tratamiento, en el control y el manejo del diabético? Cuando 1 de cada 3 seres de este mundo son diabéticos, cuando otro de cada 3 están en camino a hacerlo. Entonces es de mucha utilidad, por eso, la aplicación correcta del ayuno en estos casos. Y así como sucede para diabetes, igual tiene su aplicabilidad en el cáncer. Lo vemos incluso, por ejemplo, en la epilepsia. La epilepsia, uno de los padecimientos neurológicos, hace más de 100 años, el tratamiento más manejado por los médicos era, digamos, se puede decir, un tipo de alimentación cetogénica, como la que aplicamos, ¿verdad?, en nuestros tratamientos, combinado con algo de ayuno. Lo que pasa es que la alimentación cetogénica, a veces es difícil cambiar el hábito de la gente. Entonces el ayuno tiene la ventaja que, aunque no cambie su alimentación, le va a ayudar a manejar su padecimiento, sea cual sea la dieta que aplique. Entonces, en ese sentido, siempre debemos de ver la manera de cómo debemos de aplicar el ayuno en nuestro padecimiento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de los diabéticos tipo 1 incluso, el ayuno es fundamental para poder retirar la insulina. Si es que es posible retirar la insulina en un diabético tipo 1, es porque se aplica el ayuno, es decir, la autofagia. Y autofagia significa que todo ese exceso de azúcar que tenemos al interior de las células se va a consumir como combustible. Entonces, esta es la base también de la terapia del cáncer. ¿Por qué? Porque la célula cancerosa, ya sabemos que se alimenta de azúcar principalmente. En segundo lugar, ¿verdad?,
lo que sería la glutamina, sustancia del gluten, fundamentalmente. ¿No? Bien, entonces, por eso hay casos. ¿Cuántos casos hay de diabéticos? Vamos a hablar de lo que es el padecimiento más común, diabetes. ¿Cuántos casos hay de diabéticos que están tomando hasta 4 y hasta 5 medicamentos? Y aparte todavía, insulina agregada. Miles y miles y miles y miles. Todo se pudiera resolver en buena medida con esto. Nomás con esto reduciríamos la cantidad de medicamentos. Claro, y si digamos, construimos un estilo de vida saludable con una alimentación en donde vayan pocos azúcares, o sea, bajo en carbohidratos, cambiar el combustible azúcar por combustible grasa, pues entonces más fácil se resuelve el asunto. Si es que esto que estamos haciendo acá, en realidad, pues no puedo decir, no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Es el decir, pero en realidad tiene un fondo científico extraordinario, ¿no? Y así es, y bueno, y de sentido común. ¿Por qué? ¿Cómo se logra el control y la cura del padecimiento como la diabetes? Simplemente es meterle menos azúcares, menos alimentos que se hacen azúcar, ¿sí? Y que el mismo cuerpo vaya quemando a través de la autofagia, ¿no? O sea, va quemando todos los excesos que tenga de azúcar. ¿Por qué? Porque aunque le metan mucha grasa, hay órganos en donde es indispensable el consumo de glucosa. Y si no le metes al cuerpo, va a utilizar la que tiene guardada. Y fundamentalmente estamos hablando del cerebro y el corazón. La gente dice, ¿verdad? La que no tiene, digamos, el conocimiento de fondo. No, pero es que, ¿cómo? Me hace falta el azúcar para mi cabecita, para que funcione mi corazón. El mismo cuerpo la produce. Y ya vimos algunas de las vías, como las que mencionábamos hace rato, de cómo es que se produce internamente en nuestros cuerpos la glucosa. Ahora, estamos hablando de glucosa, ¿no? Porque si nos referimos a otro tipo de azúcares, sobre todo las artificiales, como la fructosa, por ejemplo, esa no se puede utilizar como combustible. La fructosa tiene que pasar antes por el hígado y de ahí retransformarse. No es lo mismo. No es lo mismo que la glucosa, ¿verdad?, que viene fundamentalmente en los alimentos naturales. Frutas, por ejemplo, ¿no? Aunque tienen fructosa, pero también tienen glucosa. Que esa sí se consume inmediatamente, nomás si quieren. Sí, no sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué al diabético, si no come pues lo que normalmente estaba comiendo, le da una como ansiedad? ¿Será por la medicina? ¿Será por la medicina que estoy tomando? Porque a mí me dio muchas veces, me sentía hasta tembloroso. Sí, mire, ahora ese episodio ya pasó, pero a mí me daba una ansiedad y aunque sea papitas tenía que comer para que se me quitara la
Esta es la explicación. Estaba sufriendo el síndrome de abstinencia. Sí, adicción. Por la medicina. No, No, pero por azúcar. Por la fructosa. La fructosa es una de las sustancias Pero yo no comía eso. que consume. ¿Cómo no? Yo lo único que usaba era mi metformina y mi metformina. Sí, pero consumías fructosa porque el 84% de los alimentos de un supermercado tienen fructosa. Eran usados a Si uno dice no come azúcar, es artificial. pero viene todo, hasta los quesos. ¿Por qué le meten fructosa ahorita? Le están metiendo hasta los chicharrones de la calle. ¿No? Por la Así es, está probado que esta fructosa, que es el azúcar más utilizada en todos los alimentos, causa más adicción que la cocaína. ¿Sí? Y entonces una vez que se vence esa situación, desaparece ese desespero por el consumo. ¿No? Miren, aquí esto tiene que ver con, además, el hábito que se está adquiriendo. Si nosotros ligamos un hábito a una emoción, que es lo usual a veces, porque tenemos el hábito, ¿verdad?, de, qué sé yo, tomar ¿Mande? el hábito de tomar un cafecito a las 5 de la tarde, ¿verdad?, con un pedazo de pan. Sí, porque a lo mejor probablemente eso nos hace recordar que a lo mejor estuvimos con alguna ocasión con alguna persona a la cual queremos mucho, quisimos mucho, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues sí, nos gusta recordarnos de eso, ¿verdad? No nos damos cuenta y entonces queda en base a esa emoción. Arriba, O sea, que, digamos, el inconsciente nos lleva, ¿no?, a pedirlo, nuestra mente, y luego actuamos, ¿no? Y entonces ya, ¿qué le diría? Esto en determinado momento, de tanto repetirlo, se va haciendo una adicción. No necesariamente es aplicable, digamos, a un alimento, ¿verdad? O puede ser cualquier cosa. de las personas que toman un café, si no llevan una taza de pan, pues no me sabe cuál el café. Sí, así como igual puede ser en determinado momento una adicción, sí, el hábito de ir a, qué sé yo, a una actividad religiosa, política. También hay adicciones a ese tipo de cosas. ¿No? Es algo que ya nos queda, se puede decir, en automático, y cuando no lo tenemos, sentimos el trastabilleo, ¿verdad? Que algo nos hace falta. Sí, así es. Y eso es de naturaleza humana. Todos somos adictos a alguna cosa. Entonces hay que entender esto para poder cambiar esa adicción. Por eso cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, en el caso de comer,
si nosotros queremos eliminar un alimento que nos gusta, porque tenemos una adicción, tenemos que cambiarla, esa adicción, por otra adicción que sea más saludable, ¿no? Entonces, si no sustituimos eso malo que nos gusta por algo, ¿verdad?, que sea menos dañino o más saludable, no vamos a dejar de consumir eso malo. La cheve y el alcohol es una adicción. ¿Sí? Entonces, a lo mejor, ¿verdad?, vamos a tener que sustituir, qué sé yo, ¿verdad?, la cerveza por el tepache o la kombucha, ¿no? ¿Sí? Por eso dicen, ah, caray, es que me hizo falta, es que mira, fíjense bien, cuando uno se acostumbra a la kombucha, El gusanito dice. se hace adicto a la kombucha. Pero digamos aquí, es una adicción no dañina. Como decirlo así, ¿verdad? Es una, aquí tiene el sentido de hábito saludable, ¿no? Y entonces cuando nos la tomamos, o refiriéndonos al jugo verde, ¿sí? Si nosotros de allá nos metemos a nuestro chip en el cerebro, igual. Entonces se dan cuenta la importancia del ayuno. Es posible. Los casos más resistentes, les puedo afirmar que en los casos más resistentes de diabéticos que no se controlan con ninguna medicina, las 5 medicinas que les dije más la insulina, se resuelve con esto, Es la clave. ¿no? Entonces de ahí la importancia que lo usemos, porque acuérdense que significa, ¿sí?, autofagia, significa regeneración celular, o sea, cómo se descomponen las partes, los componentes de la célula viejas y se sustituyen por componentes, o sea, por células nuevas, ¿sí?, más jóvenes. Ahí está precisamente el rejuvenecimiento celular. Entonces de ahí la utilidad, de ahí digamos la conveniencia de que la apliquemos para lograr pues una vida, digamos, más feliz. Con disciplina también. Aunado a la disciplina. Porque se puede hacer eso para ver si lo hacemos mal. Sí, pero no, ahí en ese sentido aguas, porque los extremos son malos. Si nosotros aplicamos el ayuno riguroso, puede ser dañino también, como todo lo bueno. Entonces, en ese sentido tiene que ser un ayuno conveniente, adecuado a cada persona. No funciona o no va a funcionar igual. Tenemos que descubrir cuál es el tipo de ayuno que le conviene a las personas. Y entonces vamos medio a hablar por cuestiones de tiempo con diferentes tipos de ayuno. A cada quien le va a resultar un tipo de ayuno diferente, mejor. ¿Sí? Por ejemplo, hay quienes la forma de ayuno es eliminar un tiempo de comida. ¿Sí? La otra es reducir el horario de comida. Otra pudiera ser el ayuno semanal por 1 o 2 días. Otro pudiera ser
el ayuno mensual, 4 días. Y puede haber otros más, pero digamos de los más usados serían estos, ¿no? Entonces, pues lo más sencillo es eliminar un tiempo de comida. Digo, la gente dice, no ceno. Por ejemplo, sí, esa es una forma práctica, sencilla, que puede aplicar y que quizá muchos lo hemos hecho de sin saber ni haber ido al médico ni nada, ¿no? Que se sienten un poquito llenitos, no voy a cenar. Perfecto, lo que pasa es que ahí tiene que haber continuidad hasta ver resultados. Pero esto le va a ayudar, sí, a bajar de peso, le va a ayudar a lo mejor digamos, a su padecimiento de las rodillas, ¿verdad? Porque que ya no le aguanta el peso que tiene, digamos, a mejorar la función o mejorar su diabetes o mejorar la función, qué sé yo, porque usted tiene lesiones en la columna, en fin, diferentes cosas, ¿no? O bien padecimientos como la epilepsia que ya decíamos. Entonces, eliminar un tiempo de comida. Bueno, otra opción es la del horario de comida, en donde se supone, o sea, de acuerdo a investigaciones, se ha visto que la conveniencia de que el ser humano coma en un periodo, en un horario de 6 a 8 horas máximo, y se quede 16 a 18 horas sin comer. O sea, aquí en va a tener por lo menos 16 horas de ayuno, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, empieza a comer a las 8 de la mañana y el último alimento a las 4 de la tarde. Ese es el ayuno de 16 horas por día. Sí, claro. Para llegar a esto tiene que ser, ya es un poco más pesado que este de arriba, que el primero. Y entonces tiene que hacerse gradual, porque mucha gente, sí, es al revés, come durante 16 horas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Gradualmente ir rebajando 1 hora a 15, una semana a 14, cada semana estar renovando el horario, y así no lo va a sentir y le va a afectar, ¿no? Hasta llegar hasta donde se quiere. ¿Sí? Y bueno, tenemos la otra opción, que las personas que dicen, no, pues que yo no puedo, ¿verdad? Entonces apliquemos el ayuno semanal. O sea, tiene que haber mucha flexibilidad en esto del ayuno, no hay nada rígido. Ciertamente se requiere disciplina, pero no tiene que ser disciplina rígida, sino flexible, para que no haya alteraciones y no le afecte a la performance, ¿no? Y entonces en el ayuno semanal, pues simplemente como su nombre lo dice, cada semana decir los domingos no como, o sábados y domingos no como. Sí, eso es el sentido estricto. No como nada. Hay gente que lo puede necesitar así. Primero empieza un día a la semana, y ya que su organismo se acostumbró a un día a la semana, sí, al mes, por decirlo así, le aumenta 2 días. ¿No? Y entonces con eso es un procedimiento para renovar cada cierto tiempo sus células. Y bueno, tenemos, digamos, para los casos más dramáticos, más complicados, lo que pudiera ser el ayuno mensual. 4 días al mes. Pero estos 4 días, quien aguante 4 días sin comer, no puede ser así nomás, sino que es un proceso gradual. Primero tiene que pasar, para lograr esto, tiene que pasar primero por la reducción. Está probado que si no se hace gradualmente, puede haber trastornos.
¿sí? Digamos, algunas complicaciones, ¿no? Se puede decir de la aplicación del ayuno, 4 días sin comer. Puede parar hasta el hospital, ¿sí? Por descompensación. Entonces, para lograr eso es gradual y entonces vamos a aplicar el ayuno reduciendo el horario primero hasta llegar a 4 horas de alimento por día. Cuando una persona dura un mes con un ayuno, ¿verdad? Digamos de 20 horas, o sea, comiendo en 4 horas diarias al día, por decirlo así, 10 de la mañana a 2 de la tarde, y fuera de ese horario, nada de comida. Cuando alguien logra aguantar un mes, con los ojos cerrados va a ser el cuarto. Doctor, ¿y es sin nada, ni líquidos, ni nada? Decimos que es flexible. Hay quien lo ha aplicado sin nada. ¿Sí? Ahora aquí, pues pudiera ser, probar es que de acuerdo a lo que requiera cada persona. Habrá quienes lo requieran rígido y habrá quienes no. Entonces, ¿qué le diría? Yo le llamo medio ayuno. Y medio ayuno significa que en los tiempos de ayuno entonces se pueden consumir jugos verdes, caldos, principalmente. Solamente jugos verdes, caldos, té, kombucha. Nada más. Siendo flexibles. No, yo tengo pacientes, ¿verdad?, que así se manejan, ¿no? Y les va bien. ¿Cuáles son las personas que no es bueno, para las que no es bueno el ayuno? Comentó algo sobre que algunas personas no practican el ayuno. ¿No? Yo no he dicho eso. Algo de los que trabajan por el físico O habrá personas que padezcan de algo, tengan una deficiencia de algo y el ayuno les algo en vez de apoyarse en el ayuno. No. Hasta donde saben, no hay. Toda persona puede aplicar su ayuno. Tenga lo que tenga. Incluso, ¿verdad? Hay quienes tienen, digamos, programado en su vida un ayuno, aunque aparentemente no estén enfermos, como simplemente Limpieza. sí, así es. Yo empecé con el número 1. Ya me quité una cosa. Algunas veces. Bien, entonces, si no hubiera más, hasta aquí llegamos y